gran suerte de tener mentores excelentes. El doctor Fisher fue uno de ellos. Y siempre tuve interés en hacer investigación, pero sin dejar la clínica. Nunca me decidí a hacer una o la otra. Y dedicarme a la psiquiatría fue una casualidad por motivos personales, pero empecé a trabajar con Fisher en el Vieites, en el Hospital Vieites, que es el hospital psiquiátrico más grande de Buenos Aires. La razón que fui con él era que era el único farmacólogo que me podía aceptar part-time. Y además tenía que trabajar para mantenerme. Y no obstante la falta de recursos, llegamos a publicar un trabajo en Nature desde Buenos Aires. Cuando decidí venir a Estados Unidos, primero hice los exámenes clínicos para tener la posibilidad de entrar a un hospital desde Buenos Aires. Y luego empecé a pedir lugares en Estados Unidos. Yo no conocía demasiado el terreno, no sabía qué era el NIH, por ejemplo, pero escribí un montón de cartas basados en los intereses que teníamos con Fisher, que era estudiar la metilación en esquizofrenia. Entonces escribí cartas a varias personas que trabajaban en el tema y recibí 2 cartas positivas. Una de un investigador muy joven que me ofrecía todo, me decía, sí, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, muy entusiasmado. Y otra de otra persona que me dijo, si se consigue una beca lo puedo tomar. Y yo no sabía qué hacer, fui a preguntar a los profesores en la facultad y me dijeron, mire, el que escribió esa carta corta fue el mentor del más joven. Y entonces yo dije, no, yo voy a ir con el más grande, porque con el más joven yo siempre tengo lugar. Entonces le dije que sí, pedí una beca y la saqué. Y en el momento de ya haber sacado la beca y estar listo para venir a Estados Unidos, leo en el diario, el doctor Julius Axelrod ha ganado el Premio Nobel de Medicina. Si yo hubiera sabido, no hubiera aplicado, pero de repente me vi cayendo a un laboratorio de un premio Nobel. Vas a encontrar una puerta cerrada con un nombre, Julius Axelrod. La primera sorpresa fue llegar y encontrar un señor que tenía su escritorio en el laboratorio, que no tenía oficina. Y que todas las mediodías invitaba a los becarios, vamos a almorzar, y bajábamos a la cafetería a almorzar y a hablar de ciencia. Tan cerca estaba. Una anécdota interesante de Buenos Aires. Yo llegué con la idea de estudiar las enzimas que teóricamente producían los tóxicos importantes en la esquizofrenia. Y esas enzimas las había descubierto Axelrod, la razón por la cual fue que yo me contacté con él. Pero yo no puedo hacer enzimología full time en Argentina porque el sueldo es muy bajo. Entonces me tengo que ir a hacerla en otro lugar. Y luego de empezar a estudiar estas enzimas, empezamos a usar las enzimas para medir aminas biógenas con métodos que se llamaban métodos radioenzimáticos. Nos juntamos con un profesor húngaro, Miklos Palkovic, que tenía una técnica muy fina de disección de núcleos aislados del cerebro.
y por primera vez empezamos a poder medir el contenido de aminas en cada núcleo específico del cerebro. No nos dimos cuenta en el momento, pero eso causó un impacto muy grande, porque hasta el momento no se podía hacer. Eran métodos muy sensibles que luego fueron cambiados por la HPLC, que es la que se usa en este momento. Pero en el momento, por unos 10 años, estuvimos al frente de esos estudios. Y paulatinamente empecé a hacer mis propias investigaciones dentro del laboratorio del Dr. Axelrod. Y finalmente he tenido mis propios fellows. Personas generalmente que venían con su sueldo del extranjero. Me acuerdo, el primer fellow fue un japonés, que luego fue chair de farmacología en Japón. Luego una chica que fue chair en Venezuela. Y Fernando Correa, que ha sido uno de mis mejores becarios y es uno de mis grandes amigos, que fue chair de farmacología en Brasil. O sea que empecé a juntar un montón de extranjeros que querían venir a trabajar conmigo y con Axelrod, por supuesto. Uno de los candidatos a becario conmigo me vino a visitar y me preguntó exactamente eso, qué consejo me da. Y yo le conté mi anécdota de Buenos Aires, de decidir ir con la persona mayor en lugar de ir con el joven. Entonces mi candidato se fue a trabajar con Axelrod, que trabajaba en otro lugar. Yo le diría a los jóvenes que las dos cosas más importantes, aparte de lo lógico, del trabajo y de todas esas cosas, del interés en hacer ciencia, es conseguir un buen mentor y trabajar en una institución bien conocida y poderosa. Esas son las dos cosas más importantes. Es un asunto muy difícil. Yo creo que por lo menos es necesario conocer otros lugares y tener una experiencia un poco más variada de lugares de trabajo. Y ciertamente no hace mal trabajar en distintos temas, porque finalmente todo confluye y las experiencias se van juntando. Sobre la radicación permanente es otra historia, porque hay situaciones familiares que interfieren, que tienen mucho valor. En mi caso particular, yo pensé, hacer ciencia en Estados Unidos se puede, sobre todo en las condiciones que yo tengo, en el lugar donde yo estoy. En Argentina hubiera sido mucho más difícil. Es muy curioso, porque el estilo de Axelrod en ese tiempo, que no era tan inflexible como ahora, era hacer buena ciencia en cualquier cosa que se presentara, cualquier oportunidad. Él podía estudiar la glándula pineal, podía estudiar la hipófisis, la adrenal, y a pesar de estar en el Instituto Nacional de Salud Mental, no importaba que no hiciera experimentos directamente relacionados con la psiquiatría. Y entonces yo más o menos tomé esa línea, ¿no? Cuando llegaba un becario nuevo, le preguntaba, mira, podemos hacer esto y esto, o esto. ¿Qué te gusta más? Y así empezaban las cosas. Eso tiene una ventaja y tiene una desventaja grande también, porque el no dirigirse más, no hacer más foco en un tema, lo dispersa, ¿no? Por otra parte, adquiere experiencia en muchas cosas que al final resulta que están relacionadas. Yo hice trabajos en riñón, por ejemplo, en esa época, y ahora todo el mundo habla de un renal brain axis, un
eje riñón-cerebro. Yo diría un eje cerebro-riñón, porque el cerebro domina todo. Estuve en una institución que era súper poderosa y que no requería ninguna clase de enseñanza formal de estudiantes, o sea que todo el trabajo se podía dedicar a la investigación, y que había una proporción de funding, de dinero que venía directamente del director del instituto. Y había solamente un requerimiento de cada 4 años presentar el programa a revisores externos de lo que se llamaba el programa extramural del NIH, para que confirmaran que la ciencia realmente valía la pena. Ese era el único requerimiento. Mientras llegaron los fondos, no había que tener ningún otro problema. Y me asocié con alguien que hacía técnicas de autorradiografía. Y entonces miramos los receptores de angiotensina usando angiotensina marcada con un radioisótopo. Y nos fuimos derecho con colaboradores de otros institutos a mirar el riñón. Lógicamente, porque la angiotensina es un péptido, una hormona que está relacionada con la función renal. Y encontramos una cantidad fantástica de receptores con una localización que tenía mucho sentido. Y miramos el cerebro, y la idea primera de mis colaboradores fue que no había nada. Y yo vi un puntito en el medio del cerebro y salté en el aire porque era el órgano subfornical, un órgano circunventricular que estaba rico, que es muy rico de receptores de angiotensina. Y ahí empezó toda la historia de los receptores. Cuando salieron los compuestos que se podían dar por vía oral, o sea, compuestos que bajaban la presión y que podían bajar la presión en humanos, nos dirigimos directamente a eso y ahí seguimos en ese tema. O sea que a partir de ahí fue bastante centralizado en estudiar los efectos de la angiotensina en el cerebro, la función de los receptores y la función de los bloqueantes de los receptores, que es lo que estoy haciendo en este momento. La perspectiva en general no es buena, porque cada vez cuesta más avanzar y los recursos no son lo suficientes. Se hace lo que se puede. Inclusive en Estados Unidos hay dificultades por los investigadores que trabajan en universidades, tienen muchas dificultades para conseguir fondos. Bastantes, pero ninguno en particular. Recibo, digamos, influencia muchas veces de los científicos que conozco, inclusive algunos de ellos que han estado en mi laboratorio antes y luego han crecido más de lo que crecí yo, lo cual me pone muy orgulloso. Hay personas como Eero Castrén en Finlandia, que tiene una posición excelente y muy poderosa en los institutos de investigación del país, para darle una idea. Luego hay otros, el doctor Lavandeira García, que es un investigador español,
que justamente trabaja en un tema paralelo al mío y que disfruto muchísimo leyendo sus trabajos. Es una combinación de personalidad y condiciones intelectuales, que es no muy frecuente de encontrar en nadie, no solamente en investigadores. El trabajo en laboratorio tiene una característica particular, que es que se hace un trabajo para uno, que uno quiere hacer, asociado con otros que tienen también intereses comunes o intereses diferentes. Entonces, el tratar bien a sus colaboradores, aceptar críticas constructivas, tratar de dar críticas constructivas a sus mentores también, y ayudar muchísimo a los compañeros, a las personas que trabajan en el laboratorio, y luego enseñar a las personas que son más nuevas en el terreno. Los estudiantes, por ejemplo, que a veces es difícil porque llegan con muy pocos conocimientos prácticos de cómo trabajar. Una de las condiciones fundamentales es estar en el laboratorio. Yo he visto muchos mentores que iban al laboratorio o van al laboratorio infrecuentemente, o una vez por semana, que viajan mucho o que tienen actividades administrativas muy pesadas. Entonces la dedicación al laboratorio mismo no es full time. Entonces hay que estar en el laboratorio. Eso fue una de las grandes cosas que me dio Axelrod. Él estaba ahí todos los días, 8 horas. Fisher lo mismo. Es decir, él trabajaba part-time, pero yo también trabajaba part-time. Cuando yo estaba, él estaba. Eso es fundamental. El ejemplo que dio Axelrod, porque cuando sacó el premio Nobel le daban lo que él quería. Y lo que él pidió fue un lugar para estacionar. Y nunca quiso ser jefe de laboratorio. Él era jefe de sección dentro de un laboratorio más grande, ¿no? Entonces reducir el núcleo de gente a la cual uno se podía interaccionar todos los días y estar al alcance de la gente permanentemente. No es tan diferente a los requerimientos que tienen los padres. Los padres lógicamente ellos trabajan y no van a estar con los chicos siempre, pero los chicos tienen que tener la idea de que los padres están accesibles. Absolutamente. Hay un motivo fundamental. Primero, que a pesar de que no son compuestos muy potentes, sirven para algunos pacientes, pero en la mayor parte de los casos deben ser agregados a otros compuestos más clásicos, digamos. A pesar de eso, la presión se deben usar para la hipertensión. Eso es una cosa que en mi consideración está comprobada por varios motivos, porque son neuroprotectores y porque la hipertensión es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de demencias, especialmente la demencia de Alzheimer. Está reconocido. Los pacientes hipertensos tienen Alzheimer más frecuentemente y antes que los pacientes cuya presión no está controlada. Y las estadísticas son muy difíciles porque
se estima que el 50% de las personas con hipertensión no están tratadas, o porque no conocen que tienen hipertensión, porque no se siente como dolor hasta que ocurre un accidente, o porque no tienen acceso a la medicina correcta, o porque reciben medicinas que no están perfectamente bien indicadas, o las tienen prescritas pero no las quieren usar porque no tienen la constancia de hacerlo, o porque algunas medicinas tienen efectos secundarios. Y en lugar de tratar de corregir tomando otras medicinas, dejan de tomar las medicinas. El 50%. Los estudios experimentales en cultivos de células y en modelos animales de las enfermedades cerebrales, que no son muy buenos, pero que son aproximados a las enfermedades humanas, los resultados son abrumadores. No hay ninguna duda de que eso es cierto. Los compuestos protegen las células, disminuyen la inflamación de la microglía, disminuyen el daño celular de las neuronas, protegen el flujo cerebral y también tienen efectos muy positivos en modelos animales de enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad traumática del cerebro. Eso se ha demostrado que si usted trata estos animales con este tipo de compuestos, los resultados son mucho mejores, es decir, se disminuye, son beneficiosos, se disminuye el daño cerebral. Eso está comprobado. El problema de pasar a la clínica es que se necesita un apoyo económico enorme, porque cuesta casi prácticamente lo mismo aumentar el espectro de una medicina a otra enfermedad que hacer aprobar una medicina nueva. ¿Y cuál es el problema? Todos estos compuestos han perdido la protección de patente. Entonces, también pierden el interés de los laboratorios para empujar estudios clínicos. Muchas personas no tienen la idea, les resulta difícil entender o comprobar que estos compuestos son beneficiosos también para otras enfermedades que ellos no conocen. Hay una disociación enorme entre los médicos clínicos y los psiquiatras o los investigadores en neurociencias, enorme. Los neurocientíficos en general no conocen los órganos periféricos y los clínicos no conocen el cerebro. Siempre ha habido una discriminación de gender, de sexo. Clásicamente los experimentos en animales se hacían solamente en animales machos, simplemente por la razón de que la hembra, en general los estudios se hacen en roedores. Los roedores, las hembras roedores tienen un ciclo sexual con varias fases. Y entonces las respuestas varían con el ciclo. Entonces estudiar hembras implica determinar primero el estado del ciclo que uno está midiendo, y es mucho más trabajoso. Entonces es más fácil hacer estudios solamente en machos, pero eso deja un terreno enorme por investigar. Afortunadamente ahora, también gracias al empuje del gobierno, se exige cada vez más de considerar los dos géneros para hacer los estudios. Y eso se aplica a la clínica también.
no puede hacer un estudio clínico grande si no tiene una diversidad de pacientes. En general, los científicos y los científicos que trabajan en neurociencias, en general, son más arrogantes de los que deberían ser. Porque ellos trabajan en cerebro. Entonces el cerebro es el órgano más importante, yo estoy de acuerdo. Pero sabemos muy poco del cerebro. Entonces la calidad que falta es la humildad. De decir, yo trabajo mucho, voy a dedicar mi vida a esto, voy a aprender algunas cosas, a lo mejor algo sirve, pero en realidad no sabemos nada, o sabemos muy poco.